¿Cómo están? Buenas tardes. Pues me va a tocar presentar a nuestro último ponente en esta serie de conferencias y tengo el agrado de hacerlo respecto del señor magistrado Yaopol Pérez Amaya Jiménez. Él es magistrado de la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Daré algunos datos de su formación académica. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Azcapotzalco, con especialidad en Derecho Penal. También tiene la especialidad en Administración de Justicia en materia civil por el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Es máster en Derecho Civil por la Universidad Autónoma de Barcelona, España, y el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del entonces Distrito Federal. Tiene la maestría en Ciencias Jurídicas por la Universidad Panamericana Campus Ciudad de México. Tiene la maestría en Derecho Civil por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico Campus Ciudad de México. También tiene la maestría en Derechos Humanos y Amparo por el Instituto Profesional del Sureste Campus Chiapas. Dentro de la función jurisdiccional, daré algunos datos de su trayectoria. Ha sido secretario proyectista de Juzgado de Primera Instancia, secretario proyectista de Sala, juez de primera instancia en materia civil, juez de proceso oral en materia civil, magistrado por Ministerio de Ley en materia civil y magistrado por concurso de oposición. Ha asistido a diferentes cursos, entre otros el Diplomado de Justicia Ordinaria Civil, Seminario de Jurisprudencia en materia civil, curso de Reformas Civiles y Mercantiles, curso de Principios de Oralidad, curso de Manejo de Audiencia Oral, taller de Técnicas de Litigación en materia oral, mercantil, civil y familiar, curso de Oralidad en materia civil y mercantil, Introducción de Juicios Orales para la Formación de Jueces de México, Diplomado de Juicio Oral, Civil y Familiar. Participó en los trabajos de la Red de Juicios Orales, Civiles y Mercantiles, ello entre otros. También ha impartido un sinnúmero de conferencias y ha sido ponente en diversos temas, entre ellos instrucción y sentencia en el proceso civil mexicano, la prueba en psicología en materia civil, los juicios orales mercantiles, los retos de la tecnología en la justicia oral, la teoría del caso en materia civil, así como también en tratados internacionales en materia civil. Daré unos datos de algunas otras de sus diversas participaciones, como ha sido partícipe como ponente en el foro México requiere de un sistema jurídico que asuma responsabilidades. Hay insuficiencias para responder a la sociedad. Ha sido comentarista en el Código de Comercio Comentado, comentarista en el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal Comentado. Sus publicaciones, de algunas de ellas, con los títulos de los artículos Sistema Nacional de Audiencias, eje fundamental para la impartición de justicia, hacia un Código Nacional de Procedimientos Civiles. Y como todos ustedes saben, él forma parte del grupo técnico revisor del proyecto del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en el Senado de la República. Magistrado, todo suyo el espacio para que nos haga el favor de acompañarnos. Buenas tardes, señor presidente, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, muchas gracias por la invitación, magistrado Arturo Nale. Le envío saludos de parte del magistrado Rafael Guerra Álvarez, me pidió que le mandara un abrazo a usted y a magistrados, jueces y jueces, a los cuales también quiero felicitar. Nos felicitamos todos nosotros, juezas, jueces de instancia, jueces de revisión, y ambos en la actualidad de decisión directa en este Código Nacional de Procedimientos Civiles. Y hoy que estamos festejándolos, ya no sé si estamos pensando en el Código Nacional o estamos pensando en el menú, pero
el Código Nacional les trajo varios regalos, ¿no? Nos tiene varios regalos el Código Nacional. A los jueces, pues que en el proceso solamente nos da pautas para el camino, nos da una guía donde dirigirnos, pero no nos dice cómo. Y es correcto que no nos diga cómo, porque tenemos que aplicar diversas técnicas de litigación, técnicas de argumentación, técnicas de interrogatorio contra interrogatorio, técnicas de alegatos, técnicas para explicación de sentencia. Es decir, el código, como debe de ser, solamente establece ciertas guías, ciertas pautas, pero todo tiene que ser complementario. Podremos leer muchas veces el Código Nacional y de todos modos la preparación para llevar una audiencia oral será insuficiente solamente con la pura lectura del Código Nacional, como debe de ser. El código, los procedimientos deben ser muy simples, muy sencillos, muy acotados a ciertas ideas, y la potencialidad del asunto, de la complejidad de las personas y de la decisión dará lugar a mayor uso de herramientas psicológicas, jurídicas y de uso de tecnología, como ya con anterioridad se dio. También quiero agradecer mucho el estar aquí en Zacatecas, porque la vez pasada fuimos desalojados por el temblor y de ahí 6 años ya no había tenido la oportunidad de estar aquí con ustedes platicando. Y además la gran oportunidad de estar con Alejandro Segde, imagínense, el coordinador de todo este evento, con la jueza Sabela, que de verdad la respeto mucho, grandes conocimientos en materia familiar, mi amigo Gustavo también, muchas gracias, fue un gran apoyo para los asuntos digitales, el juez Enrique, que ya se fue, ya le urgía salir corriendo a respirar aire fresco, un gran juez oral. Entonces es una gran responsabilidad estar con ustedes. La verdad es que me tocó el punto más sencillo, es el libro más pequeño, el de recursos, porque así debe de ser, muy pequeño, muy sencillo, muy fácil, no tiene, digo, muy fácil de leer, ¿verdad? Muy difícil de llevarlo a cabo, porque entonces nos cambia la mecánica para todas las personas juzgadoras de segunda instancia o de revisión y decisión, pues nos cambia nuestra mecánica, nuestra forma de trabajar bajo sentencias que circulan por escrito y que se mandan a publicar por boletín judicial. Bueno, ahora pues tenemos que explicarlas, entonces pequeño detalle, y la tiene que explicar directamente la persona magistrada ponente. Y además no solo eso, sino anterior a eso, y ahorita lo vamos a platicar, tenemos que escuchar la expresión de agravios, no como posibilidad, como en materia de penal, ¿no? Que pueden expresar agravios, no, aquí necesariamente tiene que señalar fecha para la celebración de la audiencia de explicación de agravios. Y bueno, entonces, ¿esto qué será? ¿Para dificultad o para limpiar? No, me parece que es para sanear los sistemas, de evitar tantos agravios repetitivos y que son copia de unos y de otros, pero lo vamos a ver. Lo que quiero decir antes, porque la verdad es que está muy sencillo esta situación, es que el Código Nacional por sí solo no nos va a ayudar mucho a los cambios, no nos va a ayudar mucho a cambiar. La naturaleza es que si hacemos lo mismo con lo mismo, el resultado va a ser igual, no va a cambiar. Tenemos que cambiar, me parece, es una propuesta simplemente que se está realizando, que tenemos que cambiar el modelo a un sistema activo, es decir, desaparición de juzgados y hablar de jueces, similar al sistema penal, pero mejorado, esta oportunidad de este Código Nacional, más que un simple cambio de vías, más que el tratar de comunicarnos a través de un correo en lugar del papelito, que ayuda mucho, más que obligar a las personas que estén sentadas ahí en la audiencia nerviosas, espantadas, aterrorizadas de que según como venga el humor de la jueza o el juez o la magistrada o el magistrado será como me vaya, más que todo eso, este Código Nacional es una oportunidad para cambiar nuestro sistema de administración de justicia total, es un cambio total. Tiene que cambiar los cursos académicos de los institutos, tiene que cambiar sistemas corporativos, la implementación y la forma de llevar a cabo los procedimientos, y la elección de las personas juzgadoras en sistemas de audiencias ya no tiene que ser únicamente con base al conocimiento de normas de carácter sustantivo o procesal, sino también tiene que ser necesariamente con base a perfiles. El perfil nos dice si soy buen juez oral o no, ya no, porque así es, no es porque yo diga que no.
¿Sí me explicó? Tiene que ser necesariamente con perfiles que sepan desarrollar, que utilicen la prudencia, la tolerancia, la prudencia y la justicia como labor cotidiano de conducción de audiencias. Si no, si nada más queremos conducir una audiencia simplemente con artículos, estamos tendiendo a repetir lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando muchas veces en oralidad mercantil en otros estados, no en la ciudad ni en el estado en general, en Zacatecas? Es que están llevando un juzgado y en lugar de llevar su audiencia en el escritorio, el secretario de acuerdos, llevan su audiencia en un lugar muy bonito, videograbado, pero es exactamente lo mismo, parece que así pasa, ¿no? Hemos hecho diagnósticos y la gente, pues sí, ya conoce al juez, sí, ya conoce al juez, y de repente escucha que el juez le dice, se admite la prueba confesional y se perviene para que se presente el día y hora que señale para salvación de la audiencia de juicio, apercibida que en caso de no hacerlo será declarada confesa de las posiciones que pueden ser calificadas o se tendrán por cierto los hechos que se tratan de mostrar con dicha probanza. Pues la presencia del juez para la persona que vende tortas allá afuera fue exactamente lo mismo que si se lo dieran en papel, porque no entendió absolutamente nada de lo que acabo de decir, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve que esté el juez si no entiende lo que está sucediendo? Y por lo tanto, pues los perfiles tienen que cambiar. ¿Y de qué nos sirve entonces llevar una audiencia videograbada y muy bonito si no se entiende lo que sucede? Pues tenemos que cambiar absolutamente todo, todo tiene que cambiar, tienen que ser perfiles, designar bien exactamente quiénes van a llevar juicios en sistemas de audiencias, cómo se explicar la sentencia y practicar. Tengo una audiencia redivitoria, tengo una audiencia estimatoria, tengo una sentencia oblicua, si yo me cuesta trabajo entenderla y comprenderla, bueno, no se la voy a platicar a un colega abogado porque él me va a entender, o vamos a hacer como que nos entendemos, ¿verdad? Pero se la platico a mi hija, a mi hijo, a mi cuñada, a mi novia, a mi novio, a mi esposa, a mi esposo, lo que sea, que no sea abogado. Hasta que él me entienda, ya salgo a explicar una sentencia. Ya lo dijo mi amigo el juez Enrique Durán, cuando dicta una sentencia definitiva, es un derecho humano de las personas que yo le diga qué recurso procede. Y aquí fue muy fácil la elección, la verdad es que fue muy fácil. Nuestro coordinador, el doctor Alejandro Saguer, le podrá decir, el recurso de apelación, el capítulo de recursos fue el más fácil de todos, ¿no? Fue muy sencillo, ¿no? No fue sencillo, sí, no, ya la última parte fue muy fácil. A lo mejor al inicio sí hubo cierto debate, porque desde el libro blanco, ustedes conocen el libro blanco que existía ahí en la corte, creo que ya lo quitaron, pero venía el libro blanco, decía que criterios internacionales decían, entre menos recursos mejor. Hay confusión entre la queja, revisión, esto, el otro, cuando sí, cuando no, en tratándose de la ley de amparo. Decía, genera mucha confusión. Bueno, esto irradia todos los sistemas y te dice, entre menos recursos mejor. ¿Qué recursos? Uno para instancia de origen y uno para instancia de revisión. Muy fácil, únicamente apelación, muy sencillo. Y en segunda instancia solamente reposición. Y la queja solamente es para evitar aquella principio general de que no procede recurso contra recurso, y entonces la queja procede en casos muy específicos de, oye, no me admites un recurso de apelación, como no procede recurso contra recurso, pues queja. Nada más, o no puede proceder recurso de apelación contra la no admisión de apelación, pues queja. Oye, me estás poniendo un efecto que no procede, no era efecto devolutivo, éramos efectos, bueno, pues queja. Oye, me estás poniendo una gran cantidad de dinero para suspender en tratándose de sentencia, de resoluciones que sean efecto devolutivo y que me causen un perjuicio inminente, pues queja. Entonces la queja complementa y perfecciona la apelación. Podríamos entrar en debate si únicamente la apelación es el único medio. Yo creo que no, hay otros remedios procesales para ciertas tomas de decisiones con las que no estemos de acuerdo, como la regulación del procedimiento, que me decía el doctor Seble. Sí, podemos regularizar el procedimiento dentro de las audiencias. Tenemos el procedimiento de refutación, que no está en el Código Nacional, no, que debe de estar, no, que es necesario que esté, no, es mejor que no esté, pues sí, es mejor. Pero ¿qué es lo que va a acompañar al Código Nacional? Las técnicas de litigación, necesariamente. ¿Nos dice cómo objetar? Pues no, obviamente, le dice a la parte cómo objetar, no. ¿Te dice qué pruebas qué preguntas están prohibidas? Obviamente no, nada más te dice no te salgas de la controversia, nada más. Pero ¿cuáles son buenas y cuáles son malas? La técnica de litigación no la dirá, y tendremos que perfeccionar las técnicas de litigación y entonces ya poder llevar a cabo audiencias orales, ya no sustituyendo el escritorio por una sala de oralidad digna y cómoda, no, sino efectivamente llevando todo en sistema de audiencias. Yo también coincido con mi compañero Enrique con relación a que esto tiene que ir superándose, tiene que ir avanzando, y pues
ya todo sea un poco más oral, sino todos los juicios y la mayoría. Lo que sí yo quiero pedir, ya que está aquí magistrados y el señor presidente del Poder Judicial, pues que ojalá se hagan convenios, que se haga colaboración con abogados litigantes. La parte material, la señora que es ingeniera, el señor que es médico veterinario, él no elige qué tipo de juicio, si es escrito o es virtual o en línea, ellos no lo eligen. ¿Quién lo elige? El abogado litigante. Lleven convenios con ellos para que todo sea digital. Destruyamos los expedientes físicos, por favor, que no haya expedientes físicos. Eso sí es algo vital para el cambio de sistema. Imagínense el gasto doble de la nube para conservar expedientes digitales y los gastos terribles, incluso violentando el medio ambiente, de papel, tinta, sellos, una plumita pasándole por en medio, un sellito en medio de las dos hojas y un numerito arriba, es decir, foliados, sellados y cotejados. ¿Qué es eso? Horrible. Y luego, si no los puedo despresurizar, no los puedo destruir, gastar en inmuebles donde guardo 500,000 expedientes y ya se llenaron todo de microbios y luego los saco y me contamino. No, ya desaparezcamos, por favor, el papel, ya el expediente. Lleguen a convenios con barras, con colegios de abogados que elijan los sistemas digitales. No tienen que elegirlos en su totalidad, el convenio puede ser parcial. Si no les gustan las audiencias de juicio virtuales, pues que sean presenciales la audiencia de juicio, todo lo demás que sea virtual. La audiencia preliminar no tiene por qué ser presencial necesariamente, como es de negociación y de depuración procesal y de estrategia procesal y de gestión del caso del abogado, del juez y de los abogados de estrategia procesal, pues eso puede ser vía virtual. Entonces no todo tiene que ser, quieren oír al testigo para que no haga trampas, tienen que oírlo presencial, pues que la audiencia de juicio sea presencial nada más, ¿sí me explico? Pero todo lo demás que sea virtual, que sea digital. Así lo contempla nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que en cuanto al recurso de apelación, las apelaciones intermedias en efecto devolutivo van a ser de preferencia digitales. Ya no van a ser, remíteme copias y luego copias y saca copia de la copia y saca copia de la vuelva copia. Y luego, ¿qué hago con esas copias? No, pues las destruyo porque ya terminó la apelación. Destrucción total del medio ambiente, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver. Entonces, ¿qué tipo de recursos existen? La apelación y la reposición para segunda instancia. Y también nos quitamos eso del Código de Comercio, ¿no? Apelación en efecto devolutivo de tramitación conjunta y apelación de tramitación inmediata, con términos, plazos y condiciones distintas, porque en uno expreso agravios y en otro no expreso agravios, sino hasta que dicto sentencia. Pero además decía de manera arcaica nuestro Código de Comercio, y todavía lo dice, aunque la jurisprudencia ya lo aclaró, que tienen que ser expresados en el mismo escrito los agravios. Oiga, no hagan eso, si yo lo quiero hacer por separado, ¿qué? Y luego los tribunales en forma distinta, unos resuelven unitariamente las apelaciones intermedias y otros magistrados ya en forma colegiada resuelven contra la definitiva. Y hay tribunales que dicen, no, todas las violaciones procesales y contra la definitiva las resolvemos en una sola sentencia de manera colegiada. Entonces tenemos disparidad en su resolución. Y estos aquí, de acuerdo con el libro blanco, pues bueno, ya nos va a hacer apelación, todo. Pero si no estoy de acuerdo con el juez, pido regularización o pido la refutación, que son remedios procesales cuando no coincida con el criterio de la persona juzgadora. Y la queja que ya quedamos, que es para darle vida al recurso de apelación. ¿Qué procede? ¿Contra qué recurso? ¿Contra qué procede la apelación? En forma directa, contra cualquier sentencia definitiva, ya sean ambos efectos o el efecto devolutivo, y contra resoluciones que ponen fin al juicio. En realidad, y así lo dice el estudio de los códigos, es que la apelación procede contra todas las resoluciones que trasciendan al resultado del fallo. Solamente que no voy a estar apele y apele, sino que cuando apelo la definitiva, ataco esas violaciones procesales que trascienden al fondo del fallo. Es decir, son apelables todas las resoluciones, pero no me lo estés haciendo valer cada rato. Imagínense una audiencia, está llevando el juez, la jueza Sabel está llevando una audiencia y no admite una prueba, levanta la mano, promuevo en este momento recurso de apelación y 3 horas expresando agravios. ¿Va a contestar los agravios, abogado? Sí, y otras 3 horas. No, qué horrible, espérate. ¿Qué tal si la prueba ni siquiera trasciende al fondo del asunto? Y entonces te vas a tener que esperar hasta que dictar sentencia definitiva y según cómo te haya ido, pues apelo la sentencia definitiva y expreso ahí mis violaciones procesales que trascendieron y que por eso perdí. Ahora, puede ser que gané, pero ¿qué tal si me cambian el asunto? Puedo apelar adhesivamente y ahí también ataco violaciones procesales, porque ¿qué tal si a la sala se le ocurre modificar o revocar la sentencia definitiva? Ah, bueno, entonces como apelante adhesivo también expreso contra violaciones procesales.
Y aquí viene lo importante de, la verdad es que voy a ser muy concreto porque también nos pidieron que hubiera preguntas y respuestas y ojalá después haya cursos de actualización con las personas que ustedes quieran, pero sí, esto solamente es una introducción muy simple, muy sencilla. Aquí lo dice, simplifica su trámite y su eficacia. ¿Qué pasa si la sala advierte que efectivamente hubo una decisión con la que no coincido como magistrado con el juez? Bueno, ya no voy a regresar el asunto a la juez o al juez. Lo que voy a hacer yo como magistrado o magistrado, tendré que yo reponer el procedimiento, llevar la audiencia de instancia, la preliminar o la de juicio, reponer todo el juicio y entonces explicar sentencia y entonces ya entrar al agravio contra la sentencia definitiva una vez repuesto el procedimiento y después de que escucho agravios y dicto sentencia, la explico la sentencia en audiencia pública con presencia de las partes contendientes en cumplimiento a órdenes constitucionales. Entonces va a estar muy interesante porque ahora pues las salas van a tener que llevar todos los procedimientos cuando los jueces. Esto está en la Ciudad de México más o menos regulado, sí tenemos algunos problemas. Sí hay ciertos problemas, por eso tenemos que perfeccionarlo. Las magistradas y magistrados aquí, como órgano colegiado, tienen que buscar perfiles, tienen que buscar mucha capacitación, porque el éxito de esta oralidad depende esencialmente en la depuración del debate y en la actuación de juzgados de instancia. Porque como es apelable todo, sin límite de cuantía, sin nada, ni cuantía indeterminada, nada, todo es apelable, presiento que nos podríamos colapsar en segunda instancia. Presiento. Tienen que elegir muy bien a los jueces que tomen decisiones, tienen que elegir muy bien, no de conocimientos jurídicos, sino de conocimientos en perfiles de oralidad. Yo incluso cuando les he dado sesiones, y aquí no me dejarán mentir algunos compañeros en oralidad mercantil, siempre les pido que por favor aprendamos a desaprender. Incluso les digo en forma de broma, vamos a hacernos una limpia en oralidad civil y mercantil, necesitamos una muy buena limpia, ¿no? Hay otros sistemas que pues requieren ya un exorcismo, ¿no? Pero bueno, aquí apenas una buena limpia con un pirul, pues limpiarnos, purificarnos, aprender a no decir palabras jurídicas, no decir artículos. Yo no me sé los artículos, hacen daño los artículos, ¿no? Palabras jurídicas sacramentales, leyendas jurídicas, muy largas, todo eso, tenemos que quitárnoslos, ¿no? Y ser muy simples. La realidad es que el juzgado, en instancia, la mayoría del trabajo lo tienen los abogados litigantes, no tenemos que preocuparnos tanto, la teoría del caso la desarrollan. El juicio oral es un repliegue de la teoría del caso, es para que ellos replieguen su teoría del caso. Nosotros solamente estamos muy fácil para conducir audiencias y para recibir información, nada más. Tenemos que bajarnos del tabique, de aventarnos para allá abajo y simplemente dejar que transiten los abogados y no ser inquisitivos, autoritarios y regañar y todo ese tipo de cosas. Eso tiene que cambiar. Así dice que entonces, por regla general, las sentencias contra sentencias definitivas se admiten en ambos efectos. Hay algunas sentencias definitivas que se admiten en el efecto devolutivo. ¿Cuándo? Cuando la pensión alimenticia, una decisión de la jueza Sabela, dice, voy a aumentar la pensión alimenticia que tenía la provisional, no voy a admitir la apelación en ambos efectos y voy a suspender el beneficio para la niña o el adolescente menor de 18 años. Obviamente, ahí va a ser en efecto devolutivo y no suspendo el procedimiento, ¿sí me explicó? Ahí ni siquiera procede una garantía para la ejecución. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estoy ponderando y razonando la toma de decisión. No es a rajatabla, siempre será efecto devolutivo, siempre será en ambos efectos. No, espérate, si vulnera derechos de grupos de atención prioritaria, será en efecto devolutivo. Si los beneficia a ellos, será en efecto devolutivo. Pero si le está causando un perjuicio a cualquiera de estas personas, en ambos efectos, paralízalo. No afectes a una persona con discapacidad hasta en tanto, si un lanzamiento con una persona con discapacidad, espérate en ambos efectos. Si me explico, es ponderación y razonabilidad que se va a ir potencializando en cada uno de los eventos. Aquí dice, cuando la sala advierta que existe una violación procesal que reparar, entonces la segunda instancia se convierte en instancia de decisión. Y entonces lleva la audiencia preliminar, lleva la audiencia de juicio, va a tener que llevar interrogatorio, va a tener que, bueno, no llevar, va a tener que dejar que fluya la interrogación, el interrogatorio, el contrainterrogatorio y la réplica y dúplica para ambos supuestos. Y ahí
No, tampoco tienen que preocuparse, simplemente dejar que interroguen y contrainterroguen, no meterse y dejarlos. Lo malo es cuando toca uno de esos conflictivos y objeto, y ay, viene la problemática, y por eso tenemos que estudiar técnicas de objeción, técnicas de interrogatorio y replicar la teoría del caso para que nosotros lo permitamos el llevar a cabo. Entonces se desaparece el reenvío, solamente está establecido para efectos del emplazamiento. Si hay una nulidad del efecto del emplazamiento, sí lo regreso para el efecto de que se lleve toda la instancia, o la posibilidad de un litisconsorcio necesario. Se aplica el principio de oralidad en el trámite de la sala, es decir, ¿cuál es el trámite? Se apela, se manda digital si es efecto devolutivo, si es en ambos efectos se manda el expediente digital, ojalá todos, o el 80% sean digitales por convenio con colegios y barras de abogados estatales y federales. Entonces se toma el asunto y cuando llega a la sala señalo fecha para la celebración de una audiencia de explicación de agravios. ¿Cómo voy a llevar? Nada más algo y le digo, a ver, explícame agravios. Ya me explicó, gracias, hasta luego. No, pues eso… algo que hemos trabajado muy duro es, no debemos llevar audiencias estilo zombies, nada más de tránsito, entro y salgo, no, pues no, a ver señor, yo ya estudié los agravios, no me queda claro su agravio primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, de sus 6 no les entiendo, explíqueme el primero, abogado, échele, lo quiero escuchar. ¿Por qué? Porque el primer agravio es violatorio de derechos humanos, explíqueme por qué es violatorio de derechos humanos. ¿Qué va a pasar? A la otra capela le diga, ni pongan ese agravio porque te van a pedir que lo expliques y mejor no voy a saber explicarlo. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿qué va a hacer el abogado litigante? Va a atacar efectivamente la parte considerativa que me perjudica, porque si no la magistrada le va a decir, explíqueme el agravio 15º o el agravio que está en su foja 675 de sus agravios, ahora explícamelos. Es decir, se les va a revertir el problema. Yo copio y copio agravios y digo unas cosas bárbaras, ahora explícamelas. Claro, ojo, eso después va a ser la inversa. Señalo fecha para explicación, termina la explicación de agravios y entonces cito para sentencia. Si es colegiada, como es sentencia definitiva, ponente, vocal, por mayoría o por unanimidad, se firma por escrito, todavía no la publico nada, ya la tengo firmada digitalmente y salgo a una audiencia, se cita dentro de los 3 días siguientes a una audiencia de explicación de sentencia. Y lo mismo, salgo y explico por qué ganó el comodato, por qué no procede el comodato, por qué procede el reivindicatorio, por qué procede la repartición de bienes, etcétera, lo que sea. Ya terminé de explicar. ¿Alguna duda? Y ahora ellos tienen derecho a decir, oiga, señora magistrado, explíqueme mi agravio que está en la foja 835 de mi apelación porque no me la está explicando. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que tenemos que ser sumamente estudiosos de los agravios y su respuesta y para cada agravio llevar una respuesta. No va a quedar otra, por lo tanto la explicación tiene que ser. ¿Y qué va a pasar al cabo de un tiempo que hagamos una repetición de esto? Se va a sanear el sistema. Se va a sanear en cuanto a que se van a agraviar contra lo que efectivamente me está causando un perjuicio y se va a sanear con relación a que solamente voy a explicar lo que está controvertido y por eso es que de verdad me parece que el tema más importante de oralidad, además de la comunicación con lenguaje de derecho cotidiano, es el saneamiento en debate, la depuración del debate. Si no se fijan hechos no controvertidos y acuerdos probatorios, todos los hechos de la demanda y contestación van a pasar a la sentencia definitiva. Y todos los hechos controvertidos o no controvertidos, o aparentemente controvertidos, van a pasar a la sala. ¿Por qué digo en apariencia? Hay ocasiones que sí es un hecho no controvertido, pero en apariencia no. Siempre le digo yo a mis alumnos, un minuto. Le digo, Isela, de manera ilícita tienes ese reconocimiento en las manos. Ella va a decir, no es cierto, ¿lo tiene o no lo tiene? Sí, pero como califiqué de ilícita la posesión, convierto en apariencia ese hecho en controvertido. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Si yo le dijera a la señorita jueza, a mi amiga, oiga, usted tiene un reconocimiento en la mano, dice, sí, ese hecho que yo convertí en controvertido por calificarlo, ahora ya lo estoy convirtiendo en no controvertido. Entonces hay hechos controvertidos en apariencia controvertidos, pero no son controvertidos. Tenemos que aprender muy bien de la depuración del debate, tenemos que ser muy cuidadosos, porque si no, el ducto del litigio de demanda y contestación no va a surtir efectos y va a pasar a la audiencia de juicio, va a pasar a la sentencia, va a pasar a la sala y entonces estamos en un verdadero problema.
en un grave problema. Pero hoy, el Día del Abogado y del Abogado, les deseo mucha suerte, muchas felicidades y estamos a la orden todos los compañeros por si hay preguntas y respuestas. Gracias. Solicitamos al magistrado Juan Antonio Ortega Aparicio su presencia en el escenario para hacer entrega de un reconocimiento al magistrado Yaupol Pérez Amaya Jiménez. Bueno, por razones estrictamente gastronómicas, vamos a abrir una etapa breve de 15 minutos, faltan 20 para las 3. Si les parece, pudiera hacer 5 preguntas, una sobre generalidades, otra sobre el tema de justicia digital, otra en materia familiar, otra en materia civil, otra sobre el libro sobre recursos que nos expuso el magistrado Yaupol. 3 minutos por pregunta en lo que se formula y en lo que se contesta. 5 por 3, 15, y en 15 minutos nos vamos a comer. ¿Alguien sobre el tema de generalidades que nos expuso el doctor Segbe? Se están reservando para lo civil y lo familiar. ¿Nadie levanta la mano? ¿Sobre generalidades, magistrado? Justicia digital, ¿alguien tiene alguna duda? Yo las tengo todas. ¿Qué es metaverso? No, no se crea. ¿Cómo estuvo lo de Avatar? Justicia digital. Magistrado, adelante. El magistrado en retiro, Daniel Dávila. Mucho gusto, buenas tardes. Habla la ignorancia. Soy neófito en el aspecto digital. Por eso mi pregunta. Se dice que hay archivos donde hay miles de expedientes que tienen 100 o 200 años. Aquí Zacatecas pasa lo mismo, se necesitan muchos millones de pesos. Pero para ir al sistema digital, como se está proponiendo, que los expedientes van a la nube, ¿cuántos años dura el expediente en la nube? Esa es mi pregunta concreta. Gracias. El micrófono, por favor, para el maestro. Gracias. Pues al final de cuentas lo que tendría que suceder es que de acuerdo con el sistema que elija el Consejo de la Judicatura Local tendría que determinar en cada caso cuánto tendría que durar el expediente, ¿no? O sea, cuántos años tendría el deber de conservarlo, ¿no? Y entonces, dependiendo del sistema, y ya yo respondería eso, ¿no? O sea, si se puede conservar para muchos años, para 20 años, o 10 años, pues eso será lo que se conserve, ¿no? Porque también incluso los actuales físicos se mandan a destrucción si no tienen relevancia, ¿no? Claro. Y entonces pues eso no afecta en nada el expediente, pero se podría conservar ahí, no sé si la ley de archivos, si esto tiene alguna vigencia, 10 años, pues, ¿no? 7 años. 7 años. Pero no sé si puede ser a través de lineamientos que digan que se puede conservar más tiempo incluso, ¿no? Gracias. Segunda pregunta, materia familiar, a la jueza Sabela. Licenciada Belén, ¿algo quería comentar? ¿No? Licenciada Erika Violeta, ¿no la veo? Licenciado Hilario, licenciado Carranza, licenciado Remigio. ¿Todo claro? Oiga, felicidades, felicidades. La magistrada Martelena Berumen, presidenta de la Segunda Sala Civil. Gracias, presidente. Yo quería solo pedirle su opinión a nuestra señora juez. ¿Cuántos jueces usted considera? O sea, mi inquietud es esta. ¿Habrá que designar más jueces familiares?
El número de jueces que actualmente se cuenta para el procedimiento que tenemos, ¿usted considera bajo lo que ustedes vivieron en Chihuahua es suficiente o cree que se va a tener que implementar una mayor planta de jueces familiares? Jueza Sabela. Gracias por la pregunta. Bueno, en Chihuahua, que no es una ciudad con mucha población, son 10 jueces orales y aparte hay un tribunal que es especializado en órdenes de protección por los plazos y los términos, que están 4 jueces más. Entonces ellos sí están 24/7. Nosotros con atención al público estamos de 9 a 3, más o menos, atención al público, pues todos sabemos que eso es algo que no sucede. Pero aparte están los otros jueces y en el índice aproximadamente, yo creo que sí le andamos pegando los 2,000 asuntos, 1,800, 1,870 y algo. Entonces, yo sí creo que sí se necesitan muchos jueces, pero también aquí viene lo bueno, es que no tenemos casi personal administrativo, son poquitos, son poquitas personas los que son en comparación a lo que es en un sistema tradicional, porque como lo que interesa es que el juez siempre esté en audiencia, entonces todo lo demás pues se va eliminando, y pues creo que se maximiza el número de jueces, pero también las cuestiones administrativas pues ya van limitándose, incluso hay una unidad de gestión civil y familiar, y esa unidad de gestión civil y familiar, como decretamos muchas pruebas de oficio y mucho para mejor proveer, pues se encargan de mandar todos los oficios, de recabar todo lo que corresponde, para que todo ese trabajo que no quede dentro del tribunal, y nosotros pues le demos mayor preponderancia a resolver lo que es lo jurídico y el día a día. Pero sí creo que sí se necesitan más jueces, pero pues también la buena noticia presupuestalmente hablando es que no se necesita tanto personal administrativo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta en materia familiar? Jueza Mayorga, juez Olague, jueza Juanita, jueza Erika Cristina, jueza Virginia. Clarísimo. Bueno, la materia civil. ¿Algún comentario, alguna pregunta? El micrófono puede llegar allá arriba, déjenme decirles que el segundo piso está lleno, y agradecemos mucho la presencia de fiscales del Ministerio Público presentes, defensores públicos presentes, litigantes particulares que también, académicos que también nos honran con su presencia. Levantó la mano el licenciado Carranza, el decano de los jueces de Zacatecas. ¿Ya puedo hablar? Para el maestro Enrique de Jesús Durán Sánchez, estamos completamente de acuerdo con usted. Cuando el desahogo de pruebas ya se acabó el tortuoso camino de las posiciones, contestar con monosílabos sí, no, luego el legislador federal la amplió con la declaración de parte, pero usted estará de acuerdo conmigo en que todos son declaraciones, los testimoniales pues son declaraciones, la declaración de parte pues son declaraciones, la confesional es el reconocimiento o declaración que hace una parte de los hechos litigiosos que le hace su contrario. Una pregunta muy sencillota, pero nos va a ayudar tremendamente. Ya no va a haber nada por escrito. Es declaración de parte propia, declaración de parte contraria. ¿Así es? Muchas gracias por la pregunta. Nada más así como, perdón, un poco antes, dato estadístico, la Organización de Estados Americanos nos pide por cada 100,000 habitantes 17 jueces, México tiene 2 jueces por cada 100,000 habitantes, ahí está. ¿No? Sí, todo obra en la audiencia, pues se verbaliza, las preguntas verbalizadas, las respuestas vienen igualmente verbalizadas. En el caso de la confesional, efectivamente nos lleva a un sistema monosílabo, sí, no y aclaro. Y cuando migramos a la declaración de parte, lo que se busca es que se abran los interrogatorios, que tienen que ver mucho con lo que decía el señor magistrado Yaupol, mi amigo magistrado Yaupol,
tiene que ver mucho con la técnica de la dígase la litigación, ¿no? Allá en mi pueblo así dicen. Puedo ampliar el espectro de información de mejor calidad para la resolución de la litis. Entonces, un poco esa es la idea de que es un sistema abierto de preguntas y no solamente cerrados, con una mejor generación de información para resolver el conflicto. ¿Y por qué se opta videograbado? Que tal vez eso es muy importante. La reforma constitucional refiere, sí, cierto, para la materia penal, pero es de rango constitucional, que una vez que obra una actuación videograbada no requiere reproducción. Entonces, todas las constancias judiciales que vayan a ser videograbadas no van a ser reproducidas, que eso es también un gran avance. Muchas gracias. Sí. Gracias, maestro. ¿Alguna otra pregunta o comentario sobre el juicio civil oral? Juez Adrián Rodríguez, juez Cruz Delgadillo. Adelante, perdón, licenciado. Igual, hablando de las mismas pruebas, nos mencionaba usted respecto a las inspecciones, que ahora el juez se tiene que trasladar al lugar de donde va a celebrarla. Ahí más que nada mi inquietud sería del medio para la grabación, si hay que constituirse todo el personal y sobre todo si tiene que ser íntegra o incluso a lo mejor de manera resumida, sobre todo pues ahí más que nada son cuestiones técnicas, cómo hacerle para conservar toda la información que se supone que se quiere. Mire, le voy a compartir mi experiencia, ¿no? Algunas inspecciones judiciales que yo he realizado, yo he pedido al área de informática de mi tribunal que me acompañen a la diligencia y entonces van con una web, ¿no? Una simple camarita, y yo lo que hago es, llego a la diligencia e inicio la certificación en ese momento, no el secretario. ¿Sí? Siendo tales horas de tal día, constituidos Juan, Pedro, ¿verdad?, que se identifican ante mi presencia con tales o cuales constancias para llevar a cabo la diligencia de inspección en relación con X o Y situación que se haya ordenado. Me ha tocado revisar números de serie de vehículos por el tema de pago de seguros. Y se hace constar la diligencia y pues yo le digo, a ver, grábala aquí, ponla aquí, y de esa manera se conserva íntegramente la propia diligencia. No requiero ya, porque yo llevé a cabo la inmediación, no requiero el tener que ahora señalar fecha audiencia para que todos veamos la reproducción del video, no, y ahí mismo las partes verbalicen sus manifestaciones en relación con los sentidos. Y solamente al final lo que hago antes del cierre es decir, se tiene por realizada o por concluida la diligencia, la cual será valorada en el momento procesal oportuno, y cierro la hora de la diligencia y pido y levanto una pequeña acta mínima de qué se llevó a cabo, quiénes estuvieron presentes, no, obviamente no todo el desarrollo de la diligencia y en qué momento se cerró y el regreso al juzgado. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, finalmente, ¿algún comentario, alguna pregunta, alguna duda sobre el libro relativo a los recursos que contempla el Código Nacional? Señoras, señores magistrados, el magistrado Antonio Ortega Aparicio, presidente de la Segunda Sala Penal. Ahí le va, magistrado Yaupol, échese ese trompo a la uña. La pregunta, ya sé que es tarde, ya hay que irnos, pero creo que referencia natural para este sistema tiene que compararse con la reforma penal que ya existió. Y diferentes criterios nos han mostrado que no todo lo que dice el código ha sido tal como la letra lo indica. Yo quiero preguntarles si también creen ustedes en la desaparición de ciertas figuras jurídicas. ¿Por qué? Hablaba usted en los recursos, va a haber aclaración de agravios y le van a preguntar a las partes, dígame por qué no le entiendo. Cuando la Corte desde la sexta época viene diciendo que no hay suplencia en materia civil y que tu agravio tal como me lo digas te lo atiendo, y si no es entendible, así te respondo. Y la otra es que
También en materia penal, quienes nos capacitaron nos dijeron, vámonos apartando de los artículos, vámonos apartando de los razonamientos fundados y motivados. Pero vino la Corte y nos dijo, no, garantía de un derecho fundamental a que las personas reciban una reflexión del juzgador fundada y motivada. Entonces, ¿el Código Nacional aspira a que esto permanezca o también se esperan reveses en ese sentido? Gracias. Mire, lo más seguro es que va a haber interpretaciones, métodos interpretativos, argumentativos y razonabilidad distintos. Bueno, lo he dicho en la Escuela Judicial Federal cuando he ido a compartir algunas pláticas, lo he dicho, me parece que en estos foros falta mucho la participación del Poder Judicial Federal, ¿no? Ellos esperan mucho la oralidad de instancia y ya ellos opinan a distancia. Creo que debería de participar un poquito más. Y por lo que respecta a la aclaración de agravios, la aclaración no puede salirse de los agravios ya expresados por escrito, porque es una aclaración, no es una extensión de más allá de los agravios. Si se extiende en aclaración, lo que se extienda no puede ser tomado en consideración, entonces debe tener mucho cuidado. Al igual que cuando explicamos una sentencia, ya lo decía el juez Enrique, que lo que estudia en Canadá, y lo dice un estudio muy bonito de Rodolfo Vigo, el ministro argentino, gran autor, también lo señala y dice, tenga mucho cuidado cuando aclaren una sentencia que no rebase el contenido de la propia sentencia. Tenemos que tener mucho cuidado de lo que es aclaración y para eso es muy importante la práctica de lo que vamos a aclarar. Es decir, la litis ya está cerrada, los agravios ya están cerrados, solamente acláramelo. Y aclaración es algo del contenido de los propios agravios. Y el siguiente tema era… ¿cuál era, señor magistrado? No. Fundar y motivar, sí. Aquí nosotros en los cursos de capacitación que estamos dando, les pedimos, a ver, ¿hay que fundar con el artículo? No. ¿Hay que fundar con el artículo que está en el código como está? No. Se funda con el contenido del artículo traducido al derecho cotidiano, para no dejar de fundar. Es decir, si la ley dice las partes tienen la carga de la prueba, tenemos que definir qué es parte, qué es carga, a diferencia de carga, deber y obligación, y traducirlo al derecho cotidiano. Cada artículo tendremos que traducirlo al derecho cotidiano. Esto a ustedes, a nosotros posiblemente no nos cueste trabajo, la traducción al español de derecho cotidiano de un artículo, del contenido del artículo. El problema son las universidades y por eso tenemos que hacer convenios, y yo le pedí al señor presidente que se hagan convenios con las universidades, de que ya a los pobres muchachas y muchachos no les digan que se memoricen artículos y que repitan a través de la escritura artículo y artículo, sino que ni comprendan su contenido para que a la hora que ellos también interactúen, ya sea como personas jugadoras o como litigantes, aprendamos a fundar y motivar. Motivar son los hechos, fundar con el contenido de los artículos pero traducidos al español. Y eso tenemos que transmitirlo también a nivel federal y posiblemente las primeras prácticas de audiencia escuela, porque las audiencias se convierten en escuelas, es decir, yo voy a fundar con el contenido de los artículos pero traducirlos al derecho cotidiano porque y ahí vienen los argumentos lógico-jurídicos. Esa sería mi respuesta. Muy bien, ¿alguien más? Terminamos con la doctora Luz Domínguez, expresidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Muchas gracias. Una felicitación a todos los ponentes. ¿Cómo lograr la productividad del juez la proactividad del juez para mirar los conflictos desde diferente perspectiva, para proponer la solución del conflicto en la etapa de conciliación y que ello no signifique una carga más para el juez? Porque en este momento tienen una mirada distinta y lo que proponía uno de los ponentes es que tiene que ser proactivo y proponer. ¿Cómo lograrlo? Se me hace que es para el doctor Segbe. ¿En serio? Sí, ¿en serio? Pero dijeron que era para ti, doctor. Es que es una función jurisdiccional. Bueno, ya ahorita sí que… Bueno. No, pues también ahora que conteste Isabela, ¿no? No, es que en el mismo código dice que no nos podemos conformar con ir a sancionar un acuerdo de hechos o ir a sancionar un acuerdo de pruebas o no sancionar nada, sino que tenemos que estar ahí mismo haciendo la labor. Dice tantas veces la introducción de los mecanismos alternos que hasta yo pensé que le copiaron y le pegaron varias veces esta parte. ¿Por qué?
porque tenemos que hacerlo y porque también tenemos que tener esa preparación para realizarlo, y también el personal que trabaja con nosotros tener que realizarlo y asistirnos del Instituto de Justicia Alternativas en Chihuahua. Cada quien tendrá su denominación diferente. Entonces, pues yo creo que es la cuestión de prepararnos y también saber qué estamos sembrando, porque sí es cierto, y en materia familiar muchas veces es necesario que la gente diga muchas cosas que tal vez en nuestra mente estamos pensando, esto no me sirve para comer, o esto no me sirve o esto no es la litis, o esto, pero es necesario que se expresen, que se sientan escuchados, que se sientan oídos, para que puedan arribar a una reflexión y de esa reflexión puedan realizar algún acuerdo o algún convenio o someterse simplemente a un proceso de justicia restaurativa. Otra cosa muy importante, en el código ya viene inserta la justicia restaurativa. ¿Por qué? Porque estamos pensando que también el órgano jurisdiccional puede tener este trabajo, ahora sí que, y entre comillas y no comillas, terapéutico para las personas. ¿Por qué? Porque estamos ante un conflicto que nos llevó a estar ante un tercero para que resuelva nuestra situación, lo cual es complejo, es complicado, porque vamos a tener una imposición y de pronto se nos abre la puerta y decimos, esto sí lo podemos resolver también, tal vez nosotros, y nos puede auxiliar el órgano jurisdiccional. Entonces creo que también eso es mucho lo que estamos comentando hace unos segundos aquí en corto, de tener esa proximidad con las y los justiciables. Y si cuando vamos a hablar con los niños y con las niñas nos quitamos el saco, nos bajamos los tacones las mujeres y llevamos cierto tipo de colores, cierto tipo de estrategias. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos con los niños y con las niñas y que son visuales y que estos lenguajes y que ven estas caricaturas. Bueno, también cuando estamos con las personas que están ante un conflicto, ya sea de índole civil, ya sea de índole familiar, pues a tomar este tipo de estrategias, esta preparación para que sea posible. ¿Por qué? Porque tal vez estamos invirtiendo tiempo y estamos escuchando cuestiones que no van a tener una sanción jurídica o no son susceptibles de sancionarse jurídicamente, pero que nos van a poner en el camino para llevar a un acuerdo, o un acuerdo de hechos, o un acuerdo de pruebas que me va a reducir tiempo en mi audiencia de juicio. Le invertí yo para también en mi audiencia de juicio, nada más va exactamente. Entonces, como que también tener las miras altas cuando estamos viendo a las partes en ese primer momento, en esa audiencia preliminar. Creo yo que sería parte de mi respuesta. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, a la señora y a los señores ponentes, a las señoras y señores magistrados, a las señoras y señoras jueces. Hay una buena cantidad de secretarios y secretarias de acuerdo, proyectistas, mediadores. A todos muchísimas gracias, y concluyo simplemente diciendo que este evento, esta reunión estatal de personas juzgadoras, sí creo que tenemos que ir adecuando nuestro lenguaje, es el inicio. Creo que este encuentro es el inicio de un proceso de capacitación sobre la materia que obviamente deberá ser permanente, pero que tendrá que ser muy, muy, muy intenso, por lo menos los próximos 4 años, fundamentalmente a través de nuestra escuela de formación y especialización judicial, donde impartimos cursos, especialidades, diplomados, maestrías, doctorados. Entonces, seguramente el programa que nos presentará el director de la escuela para el próximo año tendrá que centrarse forzosamente en este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en este hijito de ustedes. Muchas gracias, muy honrados, y nos vemos en la comida. Gracias.